Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Regresamos después de estas largas vacaciones de fiestas patrias para reintegrarnos ya a los temas que nos importan aquí en el Mostrador, en Al Pan Pan. Y uno de ellos tiene que ver, fíjense ustedes, con un tremendo informe emanado por la plataforma intergubernamental de políticas y ciencia sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es largo, pero este es un organismo que depende de las Naciones Unidas y que es muy relevante porque acaba de dar a conocer un estudio que muestra el impacto devastador que están teniendo las especies invasoras, plantas, animales, ¿verdad?, que se trasladan desde sus hábitats naturales nativos, ¿no?, hacia otras partes del mundo con efectos tremendos en la economía, en la salud y en algunos casos también efectos que pueden llegar a ser irreversibles, daños irreversibles. Quiero conversar con un chileno que forma parte de este estudio y es el académico Aníbal Pauhart, ecólogo, director del Instituto de Biología y Biodiversidad, académico además de la Universidad de Concepción, quien ya está con nosotros. Aníbal, un gusto de tenerte con nosotros aquí en el programa Al Pan Pan del Mostrador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Mirna. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es para entrar a entender cómo fue que llegaron a esta conclusión, de qué se trata este estudio, de qué hablamos cuando hablamos de estas especies invasoras. Mira, las especies invasoras, para hacerlo bien sencillo, son aquellas especies exóticas. Exóticas significa que no son nativas del lugar, que vienen desde otro lado, que el ser humano las ha transportado a otra zona geográfica, ¿ya? A otro continente. Y son aquellas cuales, ¿no es cierto?, tienden a aumentar su población, a reproducirse en forma casi natural, ¿no es cierto?, y generan algún impacto negativo tanto en la naturaleza como directamente en el ser humano. Esas son lo que nosotros consideraríamos especies exóticas invasoras. Ya, pero ¿cuál es la característica? Porque se habla mucho de que este informe revela, ¿no es cierto?, una información que permite determinar el grave daño que está enfrentando en definitiva el mundo, y algunos también incluso van más allá, dicen que este es un informe que tiene un impacto severo en la globalización. Sí, bueno, básicamente lo que como seres humanos nos encanta, lo pongo así metafóricamente, nos encanta llevar especies para todos lados. Donde queremos, vamos, ¿no es cierto?, establecemos nuestra casa y llevamos nuestras plantas de jardín, llevamos nuestras mascotas. Eso es normal, el ser humano lo ha hecho desde que se ha movido en el mundo, desde que hemos migrado a otros lugares y hemos llevado, ¿no es cierto?, nuestra especie. Eso es bueno porque nos ha permitido tener, ¿no es cierto?, cultivos, tener una serie de desarrollos humanos que de otra manera no los tendríamos. Pero tiene un lado negativo. El lado negativo son cuando estas especies simplemente se van de la mano, ¿no es cierto?, de la crianza humana y ya empiezan a reproducirse en forma natural, en forma espontánea, empiezan a generar, ¿no es cierto?, nuevas generaciones, a nuevos individuos, y eso empieza a producir impacto, porque su abundancia es tan alta que empiezan a producir estos impactos. ¿A qué me refiero con impacto? Me refiero a daños, ¿no es cierto?, daños negativos directamente, por ejemplo, en la salud de las personas, o en el provisionamiento de agua de una cuenca, de un lugar del país, o también, por ejemplo, daños en la biodiversidad, en la polinización de las plantas, o incluso la extinción de especies, que es algo que también han ocurrido. Por ejemplo, ha ocurrido mucha extinción de especies, por ejemplo, la introducción de ratas o gatos dentro de islas ha producido la extinción de especies. Y esa extinción de especies significa la pérdida, por ejemplo, de aves, porque muchas veces en estas islas hay aves que no saben lidiar muy bien con los predadores, se introduce un predador y simplemente las aves no son capaces de soportarlo. ¿Cómo se ha producido esto, Aníbal? ¿Cuáles son las causas fundamentales, ¿no es cierto?, que tiene esta emergencia o esta irrupción, ¿no es cierto?, de estas especies que generan tanto daño?
Sí, bueno, lo primero es que no hay que mirarlo separado de todo el resto, ¿no es cierto?, que le llamamos el cambio global, donde está el cambio climático, está toda esta emergencia ambiental global que estamos viviendo. Entonces, esto es un eje más de todo ese problema, ¿no? Es decir, los seres humanos estamos sobre los 8.000 millones de habitantes, somos muchos en el planeta, tenemos muchos recursos, nos movemos mucho, tenemos autos, carreteras, etcétera. O sea, estamos teniendo un impacto global tremendo, ¿ya? Entonces, no hay que pensar que eso no va a tener un impacto. Finalmente, todo eso va a sumar. ¿Ya? Y la especie invasora es uno más de estos impactos y que finalmente lo que hace es llevar a la extinción a ciertas especies, o como decía yo, a la disminución de otras. Y este proceso es gradual, ¿no? Ocurrió desde, digamos, no sé, podemos decirlo de milenios atrás, pero por ejemplo, obviamente ocurrió con el llamado, ¿no es cierto?, descubrimiento de América, con la llegada de los españoles o europeos a América. Obviamente se trajeron una cantidad de especies, muchas de las cuales no generaron ningún problema, pero hay algunas tantas que sí empiezan a generar problemas, y el punto de esto es que no está parando, digamos. Si tú miras, una cosa gráfica también es pensar en cada barco, ¿no es cierto?, que lleva containers al puerto, a cualquier puerto de San Antonio, piénsenlo, no sé, o Valparaíso, piensen aquí a Talcahuano, piensen ustedes cuántas cosas cuántos organismos, esto puede ser organismos, me refiero a plantas, animales, incluso microorganismos o hongos, cuántos pueden venir en esos tremendos containers. Y el Servicio Agrícola y Ganadero hace un tremendo esfuerzo, pero ellos mismos me decían la otra vez, no sé, revisan, creo que el 20%, lo hacen al azar para saber, ¿no? Pero no pueden revisar todo, y obviamente es difícil parar este proceso de llegada de especies. Por eso hay que aumentar los controles de llegada, hay que aumentar la prevención para que no lleguen nuevas especies, porque siguen llegando, o sea, increíblemente, y pueden incluso, piensa tú cuánto te demoras venir desde Europa a Sudamérica, en una noche de avión estás acá, y eso significa que fácilmente en tu maleta puedes traer organismos vivos, y también semillas, etcétera. Entonces ahí es muy difícil parar este fenómeno. Pero mira, vamos a entrar a Chile y vamos a ver cuáles son las amenazas en Chile, pero partamos primero por el tema más global. Primero cuéntanos cómo fue hacer este informe. Yo entiendo que son algo así como más de 80 expertos, de los cuales estás tú, ¿no? Sí. Que fueron parte de los que elaboraron este estudio. Cuéntanos cómo fue, cuál fue la intención, cuánto duró este trabajo para entender entonces los alcances que tiene. Sí, no, qué bueno que me pregunta eso, porque es bien bonito. Somos 3 copresidentes, yo, una colega del Reino Unido y un colega de Canadá, y nos tocó organizar este grupo de 86 expertos, en los cuales tuvimos 4 años para trabajar, ¿no? Entonces se seleccionaron expertos de todo el mundo con balance de género, balance de regiones, países en desarrollo y países ya desarrollados. Entonces hay una serie de elementos que se incluyen, y también la consideración de conocimiento local e indígena, cosas que usualmente no se consideran en los informes científicos. Entonces, también soy muy orgulloso de haber podido participar en este proceso mucho más inclusivo que otros procesos de desarrollo de conocimiento. Y esa es la gracia de esta plataforma intergubernamental. El nombre corto, tú leíste el nombre largo, pero le decimos IPBES. Perfecto. Y que pertenece a Naciones Unidas. Ya, pues, pero sí. Entonces la idea era, en el fondo, hacer, o sea, evidentemente que este es un tema que no es de ahora, pero la pregunta es, ¿por qué se decide hacer este estudio ahora? ¿Cuánto tiempo tomó hacer este estudio y los alcances que tiene? Ya, lo que sucede es que los países que son parte de IPBES, son 144 países ahora, que son parte de IPBES. Ellos solicitan a la plataforma hacer este informe para llenar un vacío de información. Había muchos informes sobre cambio climático, por ejemplo, eso sabemos ya bastante, bueno, y hay que preocuparse de eso porque está gravísimo, pero de este tema de especies invasoras no se había hecho ningún informe a nivel global. Así que fue la opción, ¿no es cierto?, de decir, ok, solicitamos el informe y IPBES tiene que convocar a los expertos para desarrollar el informe. Y esto dura 4 años y se defendió, ¿no es cierto?, el informe frente a los países a comienzos de septiembre en Bonn, en Alemania, y los países toman este informe como suyo, lo adoptan, esa es la palabra que se utiliza. Pues es igual que el IPCC de cambio climático, este IPBES es para biodiversidad, y lo que hacen es que los países dicen, oye, mira, en realidad el lenguaje, no, así como está, no lo van a entender nuestros tomadores de decisiones, ¿por qué no lo cambiamos? Entonces hay un proceso de una semana de negociación bastante dura, para ser bien directo, en el cual hay que ir modificando un poco el lenguaje, no la evidencia tiene que quedar
es la misma, pero es simplemente a veces el lenguaje, el énfasis que uno le quiere dar, y con eso tuvimos la aprobación de los gobiernos, y ahora los gobiernos tienen que llevarse ese informe para la casa y, ¿no es cierto?, y hacerlo parte de su proceso de políticas públicas. Este informe no es una cosa obligatoria, sino que simplemente son propuestas que ellos tienen que considerar para mejorar sus políticas públicas. Ya, entonces ustedes analizaron cuántas especies en el mundo y del total analizado, me gustaría que me dijeran más o menos qué cantidad son las más delicadas, ¿no?, a tomar en cuenta. Sí. Hablamos que de especies exóticas hay un registro de 37.000 especies, de las cuales 3.500 son consideradas invasoras, pero ese número de 3.500 yo lo miro con mucho cuidado porque no todos los países tienen listados oficiales de especies exóticas invasoras, ¿ya? Porque en realidad es un tema nuevo, entonces claramente el número puede ser mucho mayor, ¿ya? Ese es como el número mínimo. Y lo otro que hay que entender que una especie exótica invasora puede tener daño en muchos países, ¿ya? No necesariamente en un solo país, en un solo ecosistema, versus que otra especie puede ser muy específica de impactar solo un tipo de ecosistema. Así que los números, pero básicamente sí estamos con los 3.500, esas son las especies exóticas invasoras. Y este cálculo que se hace de que todas estas especies invasoras están teniendo un impacto de más de 400 y tantos mil millones de dólares, ¿cómo se llega a ese cálculo? Mira, ese es un trabajo que nosotros ya estaba desarrollado, no es que lo desarrollamos nosotros, sino que ellos, el equipo es un equipo francés que se llama INVACOS, costo de invasión, y ellos desarrollaron toda esta evidencia a lo largo de muchos años, y ahora actualizaron esa cifra para nuestro informe, y lo que hacen ellos es sumar todos los costos. Por ejemplo, para hacerlo bien gráfico, el costo de usar herbicidas para controlar una maleza determinada, el costo de salud pública de la malaria en África. O sea, tú vas sumando costos. Entonces, claro, aparece esta cifra que es enorme. Pero lo que era importante de esta cifra es mostrar la magnitud del problema cuando tú sumas todo esto, porque la gente tiende a pensar especie invasora, mira, yo no tengo el caracol africano, no tengo entonces no me preocupo. Pero lo que nosotros decimos en este informe es que independiente de la especie que tú tengas, todos tenemos alguna relación con esta especie exótica invasora y tenemos que preocuparnos de cómo están afectando al ambiente y nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son a nivel global todavía las principales especies, las más dañinas? ¿De cuáles estamos hablando, tanto en plantas como animales? Sí, mira, ahí nuevamente, por ejemplo, una que ha salido bastante en la prensa ahora, ¿no es cierto? El jacinto de agua, ¿no es cierto? Que es una planta que viene de Brasil y que se utilizó mucho en esto, en esta... ¿no es cierto?, como piscinas naturales, qué sé yo, se usan acuarios, etc. Entonces, esa planta se llevó a muchos lugares y es muy invasora. Por ejemplo, en África ocupa los ríos, ocupa los lagos y finalmente hace imposible la pesca en esos lugares. Es bien complicado. Y además también incluso es reservorio de mosquitos porque el agua se acumula en ella, etc. También enturbiece el agua, etc. Esa es como una planta típica tradicional de las plantas invasoras. También hay especies que son llamativas, como, no sé, el zorro rojo que fue introducido, ¿no es cierto?, en Australia. O sea, hay especies que se han introducido en distintos continentes. Hablar de esto, de las más invasoras, a mí no me gusta mucho porque siento que no necesariamente es la más problema la que vamos a tener cerca de la casa, ¿ya? Pero sí hay un listado, y tenemos un listado bien exhaustivo de aquellas que han reportado más impacto. Entre ellos también están los mosquitos que transmiten malaria y otras enfermedades de transmisión, ¿no es cierto?, zoonóticas. Y eso afecta no solamente a los seres humanos, sino que también afectan a las aves, por ejemplo, y a otros mamíferos nativos. Entonces, estos mosquitos son realmente graves. Mira, ya, ahora entremos a Chile porque tú hiciste un análisis, o sea, tú mencionaste, quiero decir, la labor que ejerce el SAC, que yo diría que como ninguna parte del mundo, cuando uno viaja, uno nunca ve el control que se ve en Chile. Tanto así que andamos todos espirituados si tú compras alguna cosa, ya me ¿sí o no? Manzana. Porque cuando te pillan, la multa es muy, muy severa. Entonces, o pagas esa multa, pero también todo lo que significa, ¿no es cierto?, tener que pasar
pasar por esa situación. Entonces hace que en general chilenas y chilenos somos muy cuidadosos de no traer ningún tipo de producto, pero eso tú no lo ves en el resto del mundo. O sea, tú cuando te trasladas, incluso tú podías No. hasta llevar una planta, hasta comida, no sé, fuera de Chile a Europa, nadie te va a revisar eso. Entonces, ¿hasta qué punto los controles están funcionando realmente en el mundo? Sí, bueno, no, en eso sí es cierto, y quizás, bueno, eso es una ventaja. Chile tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, con el Servicio Agrícola y Ganadero, digamos, se ha hecho mucho avance en este control fronterizo, en la entrada, es muy ordenado, hay muchos protocolos y eso está súper bien y es reconocido. Pocos países son así, quizás Nueva Zelanda y Australia podrían ser los otros ejemplos, pero son pocos los países. Lamentablemente, incluso, por ejemplo, Europa, que uno pensaría que es todo organizado, lamentablemente uno puede entrar con cualquier cosa y eso finalmente, a menos que uno a propósito, digamos, de mutuo propio lo declare o por casualidad te detecten, pero es muy poco probable que lo hagan. Y eso es el problema que les ha causado, que tienen un montón de plagas, digamos, o sea, tienen un número enorme de plagas, de especies que no debieran estar ahí, y finalmente eso tiene un costo en la economía y en la naturaleza. Así que en ese sentido, Chile tiene un paso adelante. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar un poquito más con las plagas ambientales, es decir, que no solamente enfocarse en la agricultura, sino también aquellas que afectan la biodiversidad. Vamos entonces con Chile. ¿Cuáles son las especies exóticas o invasoras más importantes que están generando más daño a nuestra economía? También para que me vayas explicando ahí las distintas áreas, agricultura, pesca, en fin. Sí, mira, hay un número importante de especies exóticas y algunas estamos sumamente acostumbrados. Por ejemplo, los ratones, ¿no? No estoy hablando de los ratones de campo, sino que los ratones usualmente de ciudad. Las tres especies que tenemos de ratas en Chile, que son las abundantes, que tenemos en todas nuestras casas probablemente, esas son tres especies introducidas y las trajeron hace mucho tiempo los europeos. Desde ahí hasta plagas en la agricultura, especies que tenemos, por ejemplo, afectando también otros temas como el tema de los incendios forestales, que tenemos una serie de especies de plantas, arbustos, pastos que se trajeron para, por ejemplo, controlar la erosión, quizás o ornamentales, como para decoración, pero que de alguna forma se salieron de las manos de control y ahora son combustible muy inflamable que tenemos acá en el sur de Chile. Entonces, tenemos en todos los lugares donde se te ocurra, puedes pensar en especies exóticas. Te comentaba antes, por ejemplo, el tema de los mosquitos. Hay una preocupación Claro. importante que con el cambio climático los mosquitos van a empezar los mosquitos que transportan. Chile afortunadamente está bastante libre, solamente en el norte a veces tenemos algo de Zika, ¿no es cierto?, de malaria. Eso en general lo logramos controlar, pero con cambio climático es posible que estas especies empiecen a migrar hacia el sur y tengamos, ¿no es cierto?, la llegada de estas enfermedades zoonóticas. Entonces, son impactos importantes que tenemos que empezar a pensar como país, más allá solamente de un control fronterizo, hay que pensarlo como ecosistémica, de forma ecosistémica. ¿Cómo hacemos los ecosistemas más resilientes a estas invasiones? Bueno, vamos a algunas especies que son muy conocidas por las personas acá en Chile, que tiene que ver con, por ejemplo, la chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla, esta avispa, que es muy dañina, ¿cómo entró a Chile? ¿Se tiene alguna idea de cómo llegó? No lo tengo muy claro. Probablemente debe haber sido como contaminante nomás, porque no creo que nadie haya querido traer una chaqueta amarilla Imagínate, como exacto. eso. Y eso es importante, un punto interesante, Mirna, porque tú ahí uno ve, hay algunos que los hemos traído intencionalmente. Por ejemplo, hemos traído un insecto también como la chinita arlequín, esta chinita grande, roja, que se parece a la chinita chilena, pero es más grande, ¿no? Y ahora es bastante plaga. Esa se trajo para controlar otro insecto, ¿ya?, para la agricultura, con un objetivo muy Mm. positivo, pero se salió también nuevamente de las manos de la manera, y se empezó a reproducir fuera de los cultivos y ahora está en todos lados. Bueno, entonces eso es una entrada intencional, pero también está la accidental. Hay muchos insectos que entran de manera accidental, por ejemplo, para la actividad forestal es muy complicado, algunos insectos que vienen en los pallets, en la madera, que, por ejemplo, tú compras un refrigerador y viene con madera. Ya, Sí. bueno, en esa madera, si la madera no está bien tratada, pueden venir insectos, escarabajos que pueden afectar los cultivos forestales o los bosques nativos. Entonces, todo esto se va sumando, ¿ya? Y así que tenemos tanto accidental como intencional y hay que tener cuidado con Ya.
por los Y la dos lados. Y en chaqueta el caso de la amarilla, chaqueta amarilla, como te sí, decía, no lo tengo muy claro, pero evidentemente ya, siempre yo digo, esa es una de las especies fáciles de controlar porque nadie la quiere, no hay controversia, digamos, no tiene exacto. no tiene probablemente ningún beneficio alguno para la sociedad. La cotorra argentina que está plagado en Santiago, Eso probablemente fue como mascota o también así como en forma en algún container o algo que venía desde Argentina. ya, Usualmente no era natural que cruzara la barrera, ¿no es cierto?, de los Andes. Es muy alta, es muy difícil de cruzar por especies. ya, el castor que está dejando la escoba en los Sí, bosques el del castor sur. fue introducido por la peletería, digamos, es decir, se trajo como con este objetivo de producir piel. Se Ya, trajo primero a Argentina y de Argentina se pasó a Chile. Bueno, y además fue promovido, ¿no? Promovido como un posible, como por la crianza y por tener este beneficio. Lamentablemente no lo tuvo y ya tenía más bien perjuicio, que es la bueno, destrucción de los bosques. exacto, es que lo que te quiero preguntar también, porque evidentemente cada especie tiene su particularidad, pero ¿qué se hace con esta situación actual, como la definen ustedes en el panel? Es decir, Sí. ¿esto es irreversible en algunos casos efectivamente? ¿Mm? ¿Van a destruir otras especies nativas? Sí. Sí. ¿O, A ver, o hay formas de tratar esto, digamos, y de sí, prevenir? eso es la primera cosa que uno, A claro, ver, si uno se pone caso a caso, como que parece que el problema es abrumador, ¿cierto? ya, Pero lo que nosotros como trabajamos en esto por grupos de especies, lo que hacemos es primero la prevención, es decir, igual que las enfermedades, ¿no? Evitar contagiarte, eso es lo mejor, ¿no es cierto? Es prevenir el control fronterizo, etc. Después, detección temprana, es decir, si ves una de estas especies el Servicio Agrícola Ganadero o el Ministerio de Medio Ambiente puede detectarla, se puede erradicar rápidamente. Y si la especie ya está, por ejemplo, y no hay cómo erradicarla, tú tienes que vivir con esa especie. Y eso, pero igual puedes hacer control. Muchas de las plantas, por ejemplo, tú ya no las vas a poder erradicar, pero puedes controlar su población para que no sea tan alta y no produzcan tantos daños. Así que hay herramientas para todo, pero lo importante es que haya una estructura política que permita, ¿no es cierto?, institucional que permita hacerlo. Y ahí tengo que tomar el mensaje para Chile, que es el ujú, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que fue aprobado la semana pasada, ¿no es cierto?, que ya fue, o sea, antepasada fue ya promulgada la ley. Eso es una gran oportunidad para implementar esta política de especies exóticas invasoras. Nosotros vamos a tener este nuevo servicio que va a permitir que haya personas encargadas de este tema, que haya personas que estén controlando, que no lleguen nuevas especies, regulando, y eso ayuda bastante. Aníbal, ¿qué pasa con los perros asilvestrados que se llaman, ¿no? Que estos perros, yo no sé si Sí, llamarlos abandonados o perros sí. vagabundos. Sí, ahí están en una zona un poco gris. Yo soy experto más en plantas, pero he Sí, conversado con colegas que trabajan en animales y es bien interesante porque están en una zona gris en el sentido de que se dice que en otros países sí los perros tienen jaurías que se van reproduciendo solos, sin la ayuda humana, pero en Chile más bien se dice que se reproducen junto al ser humano y tienen estos paseos largos, lamentables, digamos, al bosque nativo, a los ecosistemas, a los humedales, pero vuelven a la casa. Entonces, en ya. realidad, más bien es un tema de tenencia responsable que no está siendo responsable. Así que eso es un tema que también hay que abordarlo, ¿no? O sea, hay que abordar a las especies estas, porque, por ejemplo, los gatos también, ¿no? Perros y gatos son re bonitos, yo tengo perros y todos nos gustan las mascotas, pero si Pero uno son no tiene una tremendos. tenencia responsable, los deja que simplemente vayan de paseo a cualquier lado, se comen todas las aves nativas, se pueden comer, ¿no es cierto?, también lagartijas, ¿no es cierto?, las culebras que tenemos en Chile que son nativas. O sea, ellos pueden ser realmente dañinos, ¿ya? Incluso animales más grandes, ¿no? Como lo que se ve en el norte, pueden afectar también las zonas de anidamiento de aves. Entonces, perros y gatos están ahí en el borde, no son de vida libre completa, pero sí están en el borde y sí entrarían dentro de la preocupación que debería tener el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando hablamos de que parte de las causas no solo tienen que ver con la directa acción humana, si bien el cambio climático es parte de la acción humana, por cierto que sí, pero ¿en qué medida el cambio climático está siendo un factor determinante aquí en este tema del cual Sí. estamos hablando?
Sí, nosotros aquí hicimos una separación bien clara, ¿no? Nosotros hablamos de especie exótica invasora que el ser humano, como decía, accidental o intencionalmente la movió a otro lugar. Ya, pero una vez que llega a ese otro lugar, por ejemplo, una especie llega de África, ¿no es cierto?, que transmite, volvamos al mosquito, lo traes de África y llega a Sudamérica. Bueno, la expansión de esa puede ser ayudada por el cambio climático, ¿ya? Y eso es lo importante, o sea, la expansión, cómo el cambio climático ayuda a que esta dispersión sea más rápida, eso es puede ser producto del cambio climático. Y es ahí donde vienen estas sinergias, retroalimentaciones, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, que hacen que el problema sea aún mayor, más grave, ¿ya? También otro caso importante ha sido, no sé si viste las noticias de lo que pasó en los incendios en Hawái. Pero imagínate, eso te quería preguntar Plantas, también, que hay mucho sí, efecto ahí, ¿no? A ver, ¿cuál sería? sí. Sí, lo que pasa es que son plantas que se trajeron, en el caso de Hawái son pastos africanos que se llevaron a Hawái, producto, ¿no es cierto?, para ganadería, ¿ya? Pero la gente dejó de hacer la ganadería, los pastos crecieron, y el cambio climático hizo que las condiciones ambientales fueran más secas, grandes vientos, muy parecido a lo que pasó acá en Chile, y eso hizo que estos incendios se fueran absolutamente de control y tuvieras además un incendio muy, muy grave porque la carga de combustible, la cantidad de material seco que había era enorme, ¿ya? Eso mismo está pasando en Chile con otras especies. No tenemos pastos africanos, pero tenemos sí aromos, Pino. tenemos pinos, tenemos, ¿no es cierto?, retamillas, que son otros arbustos que la gente no está muy familiarizada, pero yo que vivo aquí al lado, de hecho miro por mi ventana y los veo, eh, eso, se, eso se seca y en el verano y con el viento seco, es un combustible tremendo. Entonces, hay una sinergia, un efecto que yo, ¿no es cierto?, esta retroalimentación que hace que cada vez los incendios sean más graves por el cambio climático y las especies invasoras también sean oportunistas y aprovechen el cambio climático y se queden ahí y vayan avanzando. Sí, de hecho, Aníbal, cuando pasaron los incendios del verano y el presidente Gabriel Boric hace este punto, ¿no? De que aquí hay un efecto también que dice relación con el tipo de árboles que se plantan, Sí. atendiendo directamente o apuntando directamente a las forestales, fue súper criticado. Pero desde el punto de vista científico, ¿tiene razón? Mira, es un tema políticamente súper complicado, pero lo que nosotros hacemos la diferencia. Una cosa es el cultivo de especies y otra la invasión. Por ejemplo, un árbol lo puedes cultivar en un lugar y lo puedes manejar su cantidad de individuos, o lo que llamamos la densidad. Yo soy ingeniero forestal de profesión, y puedes manejar todo eso y hacer un cultivo bastante responsable, o sea, responsable en Acotado. términos sustentables, ¿ya? Pero también pasa que los árboles producen semillas, ¿ya? Y eso va generando invasión en otros lugares. Entonces, es toda esta mezcla de cosas. Y lo otro que hay, eso da para otra conversa y con gusto, más cerca de la De temporada todas maneras. me invita. De todas Pero hay maneras. un tema de tenencia, nuevamente, como pareció lo de la mascota, no responsable del paisaje, ¿ya? O sea, se deja que los árboles crezcan, nadie controla nada, y esta cosa se ha ido absolutamente, ¿no es cierto?, complicando y tenemos una carga de combustible enorme. Así que es cierto, hay ciertas atribuciones de ciertas especies que se combustionan de manera, son más flamables, son más combustibles porque tienen ciertos compuestos volátiles, etcétera, ¿ya? Pero con buen manejo todo se podría tener las plantaciones de pino, etcétera, pero hay que tener buen manejo y en eso no es solamente las grandes empresas, también los pequeños propietarios, así que, pero hay que trabajar en el tema, eso lo saben las empresas forestales, lo saben. Bueno, hablando de árboles o de pinos, de lo que estábamos respecto del sur, quiero decir, nosotros en Santiago tenemos mucho eucalipto. Yo entiendo que el eucalipto es también una especie importada desde Australia, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí, exacto, Y correcto. también es un árbol que tiene bastantes particularidades respecto de, por ejemplo, Del no incendio. sé, eso, explícame eso porque Bueno, es que básicamente son especies que han evolucionado en ecosistemas donde los incendios son naturales, tanto los pinos como los eucaliptus han evolucionado, cuando digo evolucionado, han tenido toda su historia biológica en lugares donde había mucho incendio, ¿ya? Entonces tiene una serie de mecanismos, y el eucaliptus se quema rápido, pero rebrota rápido, entonces esa es ya, su estrategia. Entonces en Chile, claro, también eso contribuye. Esto también hay que salirse de Chile, de repente lo han reportado también para Portugal, para España,
Entonces, no es que solamente aquí estemos tratando de decir que los eucaliptos son malos. Pero hay que tenerle cuidado, pero hay que tener lo mismo que tú dijiste. Exacto. Hay que tener un buen manejo de esta especie. Y claro, obviamente, ¿no es cierto? Si uno quiere evitar ciertos lugares complejos donde hay incendios, debiera bajar la densidad de estos árboles. Aníbal, se nos acaba el tiempo, pero muy cortito. ¿Es este informe, este estudio en el que tú has participado, un golpe a la globalización? Yo diría que más que un golpe es una organización, ¿no es cierto? Es buscar cómo hacer una globalización adecuadamente, ¿no es cierto? Es cómo hacer una globalización en la cual podamos seguir disfrutando estos beneficios de tener muchas especies distintas, que nadie dice que no. Hemos utilizado, yo decía al comenzamos, es súper bueno tener especies de otros lugares, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y para eso está todas las herramientas para hacerlo esto con cuidado. Entonces, una globalización con cuidado, digámoslo así. Perfecto. Aníbal Paujar, ecólogo, director del Instituto de Biología y Biodiversidad, académico de la Universidad de Concepción, uno de los expertos que participó en este interesantísimo estudio de esta plataforma intergubernamental. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros y te voy a cobrar la palabra para que conversemos cuando ya estemos más cerca, ¿no?, de estas amenazas del verano. Muchas gracias, Mina, que estés bien. Que estés muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita en gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Hay mucho tema, pero partiendo por lo que pasó el viernes con el Consejo Constitucional. Parte de Chile Vamos se desmarcó de aquellas enmiendas consideradas clave para el Partido Republicano. Algunos ven aquí una cuota de esperanza para lograr una constitución que sea más representativa. Vamos a estar conversando de eso y más al regreso de este corte comercial.